Bien, entonces, gracias. Estridor en adultos. ¿Qué es un estridor en adultos? Primeramente, todo paciente que llega a la consulta, ¿sí? Refiriendo a algún problema a nivel cervical o refiriendo a algún problema a nivel de la cavidad oral, lo primero que ustedes tienen que pensar siempre es ver si la vía aérea está permeable, ¿no? Siempre. ¿Y cómo puedes darte cuenta si la vía aérea está permeable? Con los signos característicos de dificultad respiratoria, ¿no? Por ejemplo, puedes tener dificultad respiratoria, puedes evidenciar en el paciente dificultad respiratoria, se conoce como disnea, o puedes encontrar presencia de tiraje, pero ¿dónde es la presencia de tiraje? Generalmente es a nivel intercostal y subcostal. En la parrilla costal, que es el tema de la siguiente semana, esternón, costillas y vértebras torácicas, ustedes ahí van a ver que en estos pacientes pues hay una ligera, ¿no? Una ligera exageración de los músculos intercostales, que son músculos de la respiración. Entonces buscamos a nivel subcostal, especialmente a nivel del reborde de la última costilla o entre las costillas de la 8 a la 10. En algunos niños es más evidente esto, en personas que son delgadas también. En niños y en personas delgadas incluso hay una disociación tóraco-abdominal. Recuerden que el diafragma es un poderoso músculo respiratorio que a su vez nos va a dividir la parte torácica de la parte abdominal. Entonces, cuando hay una dificultad respiratoria, muchas veces cuando tú observas al paciente hay una alteración, un movimiento del tórax, mientras el tórax se hincha, el abdomen se aplana. Mientras el abdomen se hincha, el tórax se aplana. Entonces, a eso en medicina se llama disociación tóraco-abdominal. Es como un vaivén. Ambas cavidades se están tirando para un lado y para el otro lado y puedes observar como un sube y baja. Y es algo que no deberías encontrar, que son otros signos que te dicen que hay un gran problema respiratorio. La cianosis, por supuesto, si hay un vaso sanguíneo que no está llevando la sangre al tejido correspondiente, especialmente a tejidos que dependen mucho, ¿no? Del aparato o del árbol bronquial, entonces lo que vamos a tener es una cianosis. ¿Por qué una cianosis? Porque las arterias, ¿qué hacen? Las arterias llevan sangre, es decir, irrigan. Al llevar sangre, ¿qué transportan? Oxígeno, que es lo más importante para todas las células de nuestro cuerpo, porque nosotros somos seres, ¿sí? No somos seres unicelulares. Por lo tanto, necesitamos de oxígeno para poder vivir y ser, pues, el ser humano completo que somos, ¿no? Pero no solamente necesitamos de oxígeno, necesitamos de nutrientes. Todo esto lo aporta la sangre. ¿Y quién lleva esta sangre? Pues los vasos sanguíneos, por eso llamamos irrigación. En cada latido cardíaco, la poderosa bomba del corazón bombea esa sangre a todos los vasos de grande, mediano y pequeño calibre y llega pues hasta los tejidos más distantes, aportando oxígeno, aportando nutrientes. Pero así como la sangre lleva básicamente estos oxígenos y nutrientes una vez que lo deja en el tejido a nivel celular, porque recuerden que los tejidos es un conjunto de células. Entonces, el tejido a nivel celular recoge el oxígeno, recoge los nutrientes. Y en su lugar, como estamos hablando de un proceso de homeostasis celular, entonces lo que hace la célula es dejar los productos de desechos celulares, los metabolitos celulares, incluso el CO2, que es el dióxido de carbono. Por lo tanto, lo más importante aquí es anotar el CO2, entre algunos productos también de desecho que lo voy a colocar con una D. Pero esto, ¿quién lo lleva? Esto retorna a través de las venas de pequeño calibre, luego se hacen mediano calibre y luego se hacen de gran calibre. A ese sistema se llama drenaje. Lo que las arterias se llevaron, pues las venas recogen. Entonces aquí simplemente cuando hay un drenaje o un retorno venoso, esto directamente llega hasta la vena cava inferior, la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, de ahí va la arteria del tronco pulmonar, llega a los pulmones a nivel del seno alveolar nuevamente. Dejamos el CO2, exhalamos el CO2 y volvemos a meter oxígeno.
y ese proceso va y viene, pues eso es gracias a las venas. Entonces, este sistema de arterias y venas permiten que tú puedas estar en un sistema o en un equilibrio celular, o podemos decir que estás totalmente sano, ¿sí? Por lo tanto, si hay un bloqueo de arterias o de venas, principalmente arterias, que son las más frecuentes, imagínate, vamos a suponer que hay un bloqueo de arterias. Puede ser por un émbolo, puede ser por un trombo, puede ser por un proceso bacteriano, puede ser por muchas causas. Si se bloquea las arterias que están llevando sangre a un determinado tejido, por lo tanto, al bloquearse ya no va a llegar oxígeno ni nutrientes. Si no hay oxígeno en ese tejido, el tejido va a una hipoxia tisular, ¿no? Hipoxia, disminución de la llegada de oxígeno al tejido. Esta hipoxia tisular directamente va a hacer que el tejido sufra. ¿Y qué hacen las células? Las células lo que van a hacer es buscar un mecanismo anaerobio para no morir. Al hacer ese mecanismo anaerobio, lo que van a producir es ácido láctico y eso nos va a llevar a un estado de insuficiencia, ¿no? A un estado de acidosis metabólica. Por lo tanto, como no hay oxígeno y no hay nutrientes suficiente que llegue a ese tejido, como no hay este mecanismo normal que tenemos en el cuerpo, el CO2 que debería retornar ya no retorna. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 se concentra, el CO2 se queda acumulándose cada vez más mientras el bloqueo de la arteria continúa. Entonces, las venas van a concentrar una gran cantidad de CO2. Esas venas se van a dilatar, esas venas van a aumentar de tamaño porque se está concentrando pues el flujo sanguíneo que no está retornando. Eso te va a llevar a una coloración azulada o cianótica, como conocemos en medicina. Por eso es que cuando un paciente tiene cianosis, los lugares más frecuentes para encontrar esta cianosis es a nivel de sus mucosas. Evaluamos mucosas, mucosa oral, los labios, luego vemos los lechos unguiales, ¿no? ¿Por qué los lechos unguiales? Porque los lechos unguiales de los dedos son las partes más distantes de una extremidad y ellos son los que menos oxígeno han recibido porque ese vaso está bloqueado. Por lo tanto, en los lechos unguiales vamos a ver también una coloración cianótica, es decir, azulado violácea de esas extremidades. Y cada vez que se bloqueen más arterias o no revertamos este bloqueo, la cianosis se va a hacer general. Primero es en mucosas, luego es en lechos unguiales y después se da a nivel de toda la piel. Y cada segundo que pasa, el paciente pone en riesgo su vida, ¿no? ¿Todo por qué? Porque se obstruyeron una arteria o un grupo de arterias. Entonces, la cianosis también nos ayuda en semiología a poder identificar si este paciente tiene dificultad respiratoria. Bueno, hemos tratado de explicar algo simplemente para que entiendan por qué se produce. Entonces, si hay un paciente que llega y tiene estridor, vamos a empezar a definir qué es un estridor. Estridor es un sonido que se produce cuando el paciente respira. Y no es normal que tú emitas sonidos si respiras. Ahora tú estás respirando y no tienes sonidos en el árbol respiratorio a nivel de la tráquea, ni a nivel de los bronquios, ni a nivel de los bronquiolos, mucho menos a nivel de la laringe. No tienes, no hay sonidos en una persona normal. Pero recuerda que la respiración es un proceso fisiológico que se puede producir por dos mecanismos, que es la inspiración, es decir, cuando metes aire, y la expiración, es decir, cuando exhalas o sacas el aire. Ahora, aquí es clave encontrar si este sonido ocurre cuando tú metes aire, es decir, cuando es inspiratorio, estamos hablando de un estridor inspiratorio. Es decir, que tú acercas el oído, que tú eres el médico, que tú eres el paramédico, que tú eres el estudiante de medicina, tú eres el que está capacitado en reconocer si un paciente tiene dificultad respiratoria, acercas el oído cerca a la cavidad oral y a la región nasal. Si encuentras y escuchas un sonido cada que el paciente mete aire, estamos hablando de un sonido inspiratorio que se llama estridor inspiratorio. ¿Eso qué significa? Significa que hay una lesión a nivel de la laringe. Puede ser por un traumatismo.
directo o indirecto. Según la cinemática del trauma, este traumatismo entonces ha tenido que ocurrir justamente por encima de las cuerdas vocales. Cuando el traumatismo ocurre por encima de las cuerdas vocales, estamos hablando de un estridor inspiratorio. Por eso llamamos supraglotis. Recuerda cuál era la glotis, era la porción más delgada y estrecha de la epiglotis. Entonces, cuando tú escuches ese sonido al momento de que el paciente meta el aire, al momento de que inspire, la lesión está por encima de las cuerdas vocales. ¿Para qué te sirve conocer esto? Para cuando hagas un laringoscopio o una endoscopía alta o puedas revisar la laringe por algún otro estudio de imagen, encuentres y vayas a buscar sin perder tiempo directamente las regiones anatómicas por encima de la laringe. Pero ¿qué pasaría si el sonido es al momento de exhalar? Cuando el paciente exhala el aire. Se llama estridor expiratorio. Y si ocurre a este nivel, significa que las lesiones se han dado a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios. Ahí es el problema. Ahí está sucediendo algo. Puede ser un traumatismo cervical, un traumatismo torácico, tantas situaciones que pueden lesionar la tráquea y los bronquios, ¿no? Entonces, en este caso, tú ya tienes la referencia anatómica para que vayas a buscar por estudios por imagen directamente esas zonas. En el peor de los casos, ¿no?, el paciente tiene que tener una mala suerte para que tenga un estridor bifásico. ¿Qué significa un estridor bifásico? Que la lesión se ha dado a nivel de la tráquea alta, es decir, por debajo del anillo o del cartílago cricoides, y es una lesión debajo de la glotis, lo cual nos indica que hay que buscar cartílago tiroides, cartílago cricoides, aritenoides, corniculados, cuneiformes, ligamentos, músculos y todo lo que hemos visto el día de ayer. Generalmente, como es bifásico, significa que el paciente va a emitir sonidos o ruidos tanto al inspirar como al expirar, tanto al inhalar aire como al exhalar aire. Claro que esta es la peor condición, ¿no? Por eso el paciente aquí no tiene una buena suerte, como decimos en emergencias. Así que eso es un estridor, para que ustedes puedan entender de manera breve y resumida lo que puede ocurrir en traumatismos. Vamos a ver ahora patologías que en su conjunto se llaman estridores. La laringitis aguda. ¿Qué es una laringitis aguda? Es una patología que está dentro del estridor, ¿sí? La laringitis, todo lo que termina en itis, siempre es inflamación. Si dice faringitis, inflamación de la faringe. Si dice laringitis, inflamación de la laringe. Así de simple. Si dice traqueitis, inflamación de la tráquea. Si dice bronquitis, inflamación de los bronquios. Si dice bronquiolitis, inflamación de los bronquiolos, ¿no? Generalmente lo que termina en itis siempre es inflamación. Inflamación, no confundir con infección, que es otra cosa. Ahora, cuando dice aguda, significa que puede ser aguda, puede ser incluso crónica. Han debido escuchar esto. Aguda y crónica. Hay enfermedades agudas, hay enfermedades crónicas. La diferencia es fácil. Aguda es que es de inicio rápido, súbito. ¿Qué significa? Que va a empezar de segundos, minutos, horas, días. Esa es la duración. Dependerá si la gente es un traumatismo, dependerá si la gente es un microorganismo viral, bacteriano, parasitario, etc. Pero aguda ocurre inmediatamente. Puede ser en segundos, puede ser en minutos, puede ser en horas, puede ser en días. Es de aparición rápida, es súbita. En cambio, cuando hablamos de crónica, generalmente su aparición es lenta. Y en tiempo, pues esto va meses, años. Ejemplo, la artritis reumatoide es una patología que ustedes conocen, ¿sí? Una enfermedad muy conocida. La artritis reumatoide, ¿será aguda? ¿Será crónica? La respuesta es crónica. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio que ocurre en muchos años a nivel de las articulaciones distales. Esta inflamación es tan crónica
que al final termina deformando las articulaciones como las interfalángicas, metacarpofalángicas, carpometacarpianas, etc. Articulación del codo, articulación de la patela, maleolar, tantas articulaciones, ¿no? Es una enfermedad crónica, ¿no? Hablemos de la gastritis. Gastritis termina en itis. ¿Qué significa gastritis? Significa inflamación. Gastro, estómago. Pero más que inflamación del estómago, es una inflamación de la mucosa del estómago. Y hay gastritis aguda y hay gastritis crónica. Si es aguda, significa que esas úlceras, esas lesiones de la mucosa del estómago han ocurrido en cuestión de horas, días, ¿sí? Y pueden ocurrir. Tú vas hoy día, comes una gran comida en grasa, imagínate comer cerdo, en la noche volver a comer cerdo y de paso pues le echas tus aderezos, tus gaseosas, con toda esa comida exagerada en grasas, ya estás produciendo más ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico empieza a lesionar la mucosa del estómago. Mañana rematas dándote una farra, bueno, para los que no entienden qué es farra aquí en Bolivia, pues vas a tomar bebidas alcohólicas en exceso. Y ni siquiera las bebidas alcohólicas buenas, esas bebidas alcohólicas que lo venden en cualquier licorería, con eso, más el alcohol y la comida grasa, te vas a producir una gastritis que se va a presentar en el transcurso de esta semana. Te va a doler a nivel del epigastrio, vas a sentir reflujo gastroesofágico o como los pacientes te dicen, esa sensación que quema, esa sensación como si estarían echándote vinagre, esa sensación que llamamos pirosis en medicina, que ocasiona reflujo y que hay un dolor en el epigastrio, es una gastritis aguda, que tú te lo has producido por haber exagerado en grasas y en bebidas alcohólicas. Pero como es aguda, el cuerpo, el estómago, la mucosa tiene mecanismos de compensación para reparar estas úlceras. Pero ¿qué pasa si tú cada fin de semana haces lo mismo? Cada sábado y domingo te das tus comidas ricas en grasa y bebes frecuentemente. En el lapso de un año vas a tener una gastritis crónica porque estás lesionando sábado y domingo tu mucosa gástrica, lunes, martes, miércoles, jueves, puede ser que comas normal, comas sano, tu cuerpo está reparando y otra vez llega el fin de semana, vuelves a hacer lo mismo y eso gira. En un año vas a tener una gastritis crónica. Es decir, que ahora vas a tener lesiones en casi toda la mucosa del estómago, incluso hasta puedes adquirir el Helicobacter pylori, lo cual va a empeorar el caso clínico. Así que es una pequeña diferencia para que entiendan entre aguda y crónica. Cuando hablamos de una laringitis aguda, estamos hablando de una inflamación de la laringe que ocurrió pues en cuestión de minutos, horas, días. Vamos a ver que para hablar de la laringitis aguda es necesario recordar anatómicamente lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es esto? La epiglotis. ¿Qué es esto? Las cuerdas vocales. ¿Qué es esto? El músculo, los músculos que están a nivel de las cuerdas vocales. ¿Qué es esto? ¿Qué cartílago creen que es ese? Los corniculados y los cuneiformes. Anatomía básica. Esto que están viendo aquí, miren, una estructura más o menos en forma de anillos, ya es la tráquea que se está observando desde una vista superior, ¿no? Entonces estamos hablando de laringe, el resto de la laringe y abajo ya la tráquea. Por lo tanto, observamos y mostramos esta imagen como un recuerdo anatómico para que entiendan que si las lesiones ocurren por encima de la glotis, es decir, por encima de las cuerdas vocales, es un estridor inspiratorio, ¿no? Si ocurre en la tráquea baja, es decir, más o menos aquí, si ocurre a nivel de la tráquea, carina y bronquios, estamos hablando de estridor expiratorio. Pero si ocurre en la tráquea alta, que es directamente el punto de inicio, donde está el cartílago cricoides, a este nivel, ¿no? Y todas las estructuras que tienen que ver con el cartílago tiroides, cricoides, aritenoides y demás, estamos hablando de un estridor bifásico, ¿no? Por lo tanto, esas son las referencias anatómicas que deben entender. Aquí tenemos también otra imagen que ya lo conocieron ustedes el día de ayer, ¿sí? Para
Un poquito ubicarnos que el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago epiglotis van a ser los cartílagos impares, ¿no? No se olviden de eso. Y tenemos aquí las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, y entre ambos un espacio llamado ventrículo laríngeo. Habíamos dicho que es el lugar donde ocurren la mayor parte de cáncer de cuello, cáncer de laringe. Ahora sí, la laringitis aguda, por lo tanto, es una inflamación de la laringe, especialmente de las cuerdas vocales. Suele ser benigno. Su etiología en la mayoría de los casos es vírica y generalmente se de varios días. ¿Qué nos ayuda a entender una laringitis aguda? ¿Por qué ocurre? Primeramente, los procesos catarrales, como dice aquí. Un resfrío común, te puede llevar, por un adenovirus, un rinovirus, te pueden llevar a la inflamación de la laringe. Pero como es de etiología vírica, es decir, un virus lo está produciendo, generalmente en un lapso de 5 a 7 días, exagerando 10 días, depende cómo el paciente se cuide, esto desaparece espontáneamente, se resuelve de manera, ¿no?, voluntaria, sin tratamiento antibiótico. ¿Por qué vamos a dar antibióticos si es un origen viral? Por supuesto que no se da. La persona que fuma, que es hábito, que tiene el hábito de fumar, no le gusta el tabaco, que bebe constantemente o que vive cerca a lugares donde hay incendios forestales, los humos, o las personas que cantan ahí en la ducha, cantas ahí por teléfono, cantas en una reunión de Meet, en una reunión de Zoom, mientras estás con tus compañeros esperando que se conecten a tu sala, ¿no? Y no eres cantante y no tienes técnicas de canto, porque los cantantes tienen técnicas de canto para calentar las cuerdas vocales antes de cantar. Y tú resulta que así cantas, inmediatamente quieres llegar a superar a Cristian Castro, qué sé yo, Juan Gabriel, Marc Anthony, sin ser un cantante, haces esfuerzos vocales que también te pueden llevar a una laringitis aguda, al igual que el consumo excesivo de tabaco, alcohol y humos. Los cambios climáticos también, ¿no? Obviamente sabemos que en la época de invierno aumenta la incidencia de casos de resfriados, de gripes y laringitis. Clínicamente, un paciente con laringitis, ¿cómo va a estar? Disfonía. ¿Qué es disfonía? ¿Quién me dice qué es disfonía? Pérdida de la voz. Ya, bien. Pérdida de la voz en términos más eh, sociales, coloquiales. Se pierde ese tono de la voz, ¿no? Nada más, así decir. Ese es el síntoma más característico que el paciente presenta. Ahora, recuerden que la laringe se encuentra por delante de la faringe. Por lo tanto, si la laringe se inflama, porque la laringitis es una inflamación de la laringe, va a comprimir a la faringe y la faringe molesta. Por eso dice molestias faringias, es decir, dolor de garganta puede ocurrir. Sequedad, al inflamarse, toda mucosa cuando se inflama, esa mucosa inflamada, ¿qué hace? Pues se seca. Y al secarse, el epitelio bronquial, el epitelio respiratorio secreta más moco. Entonces es normal que el paciente empiece a tener flemas. Es normal que se seque. Y al secarse, aumenta el dolor. Por lo tanto, cada que el paciente ingiera un líquido o tenga algún alimento sólido como la papa, el arroz, la yuca, el plátano, que son alimentos que son carbohidratos sólidos, va a doler porque esa zona de la mucosa inflamada está pues totalmente adolorida. Por eso también viene la tos como un mecanismo de defensa, porque al existir tos le está pidiendo a las células caliciformes del aparato respiratorio que produzcan más moco para tratar de que esa sequedad no permanezca. Carraspeo y puede evolucionar a odinofagia y dolor alto seco. ¿Qué es odinofagia? Fagia viene de tragar, en términos comunes. Odino viene de dolor. Es un dolor que se produce cuando el paciente ingiere alimentos sólidos o bebe alimentos, o mejor dicho, bebe bebidas, líquido, que son muy calientes o son muy fríos. Si te tomas un helado, te va a doler. Si te tomas un café muy caliente o un té de limón muy caliente, te va a doler.
las temperaturas en los líquidos o las bebidas, pues producen dolor, al igual que el hecho de ingerir alimentos sólidos. Eso es odinofagia. Y como ya está la mucosa totalmente inflamada, pues hay dolor incluso al toser. Todo esto puede presentar un paciente que tiene laringitis aguda. Como es de causa etiológica viral, es decir, un virus lo produce, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento sintomático. ¿Qué significa? Primero, reposar la voz, ¿sí? Es decir, que el paciente tiene que hablar lo menos que puede. Si el paciente es un cantante y tuvo laringitis, se le dice que reemplace o simplemente ya no vaya a cantar, ya no se presente, por lo menos durante una semana mínimamente hasta que recupere la voz. Antiinflamatorios, claro que sí, los antiinflamatorios ayudan con el proceso inflamatorio de la laringe, ¿no? Y generalmente se dan diclofenacos, ibuprofenos, para ayudar con este proceso. Además que también analgésicos, donde el ibuprofeno también tiene esa función analgésica y algunos dan hasta paracetamol, dan metamizol, que son medicamentos exclusivamente para el dolor. Mucolíticos, que generalmente son jarabes o también pueden existir en sprays, que la intención que tiene es ayudar a que las células caliciformes produzcan más moco y que esa sequedad de la mucosa no esté pues reseca. Pero aquí más que mucolíticos lo que aconsejamos es abundantes líquidos y le pedimos al paciente que ingiera líquidos, ¿sí? Así de simple. Líquidos tibios de preferencia. Traumatismos laringios. Esto es muy frecuente en pacientes que han tenido algún tipo de peleas, han tenido traumatismos tal vez dentro de un vehículo, ¿sí? En la moto o cosas similares. Por lo tanto, si hay un traumatismo laringio, el antecedente siempre es un trauma. Ahora hay que investigar en el paciente qué tipo de trauma ha tenido. No es lo mismo que un albañil esté o un constructor esté en el tercer piso, qué sé yo, colocando cemento o tal vez las ventanas de esa casa, de ese edificio, se cayó y se golpeó el cuello. Ahí puede existir un traumatismo directamente cervical, que claro que compromete la laringe. A que un paciente pues esté simplemente cargando a su novia, imagínense un chico cargando a su novia y que por hechos del destino y por creerse muy fuerte, el flaquito ese, ¿no? Resulta que el peso de la novia lo vence y se va hacia adelante y lastima las vértebras cervicales que pueden terminar lastimando no solo la laringe, sino la faringe y el esófago. El conocer el mecanismo del trauma, claro que es importante. Por lo tanto, vamos a definirlo de manera general como antecedente traumático. ¿Qué clínica presenta el paciente? Lo primero que va a presentar es un ruido. Recuerden, estridor son ruidos. Estridor de predominio inspiratorio, es decir, que las lesiones se dan por encima de las cuerdas vocales. Disfonía, que ya saben qué es. Disnea, que es la dificultad respiratoria. Hemoptisis, ¿qué es hemoptisis? ¿Alguien? Bueno, por razones de tiempo les voy a dar la definición. La hemoptisis no es más que el paciente expectore sangre, ¿sí? Generalmente se debe cuando hay una hemorragia a nivel del aparato respiratorio. Puede ser a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, a nivel de los bronquiolos, puede ser a nivel de la laringe, que la laringe es parte del sistema respiratorio, o puede ser en alguna estructura de la cavidad oral. Pero especialmente si el sangrado proviene del aparato respiratorio y el paciente escupe sangre, expectora sangre al toser, llamamos hemoptisis, cuando el sangrado proviene del aparato respiratorio. Dolor a la palpación. Si tú haces la semiología, palpas la laringe, vas a encontrar que el paciente rechaza la palpación porque está totalmente adolorido. En algunos casos complicados hay presencia de enfisema subcutáneo. Les voy a mostrar una imagen de qué es el enfisema. Generalmente es cuando hay fracturas del esqueleto de la laringe o hay desgarros de la musculatura de la laringe o faringea o hay simplemente alguna fractura de las vértebras cervicales que han producido el atrapamiento de aire en los triángulos cervicales. Este aire se atrapa directamente en los triángulos, se queda por debajo de la piel, debajo del tejido subcutáneo y te da un cuello hinchado, un cuello edematizado. Claro que eso significa un traumatismo. Significa que probablemente hay una fractura de alguno de estos esqueletos que hemos mencionado. Incluso hay un compromiso vascular, es decir, que se han roto vasos y venas, por lo cual hay una gran colección de sangre. Y este atrapamiento de aire se puede observar tranquilamente en un estudio por imagen.
desde una simple ecografía hasta una resonancia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar las vías aéreas, ver si el paciente tiene la vía aérea permeable, desestructuración anatómica de las vías aéreas, es decir, tratar de corregir esa anomalía anatómica de alguna vía aérea que esté comprometida. Pero antes de hacer eso, pedimos una radiografía simple para ver exactamente dónde está el problema. Recuerden, mantener la vía aérea es lo más importante. En el caso de que el paciente no pueda mantener la vía aérea de manera voluntaria, debemos prepararnos para hacer una intubación o una cricotraqueotomía si es preciso, ¿no? Después ya el paciente pasará a cirugía para que hagan pues la reestructuración, para que hagan la reparación de los tejidos blandos, para que vayan a reducir o hacer una síntesis de los tejidos blandos, una reducción de las fracturas y demás. Miren la imagen, este es un enfisema subcutáneo. Un cuello edematizado que atrapó aire y que se produjo por alguna fractura de algún esqueleto de la laringe o de alguna vértebra cervical, atrapando aire y también produciendo hemorragias, ¿no? A nivel especialmente los vasos de pequeño calibre que están a nivel de la piel y el tejido subcutáneo, arteriolas y capilares. Esta coloración rojiza que están viendo aquí se llama hematoma, que es la evolución de una equimosis. Algunos otros signos pueden ser sensibilidad de la laringe, por lo tanto está muy dolorosa, se pierde la prominencia del cartílago tiroides, viene el familiar y te dice, aquí, doctor, no tiene la nuez de Adán, mi hijo tenía esta nuez de Adán, ahora no hay. Entonces, si el paciente es delgado y tenía la nuez de Adán y resulta que después del traumatismo no lo tiene, lo más probable es que también la fractura haya afectado al escudo que nosotros llamamos cartílago tiroides. Inmovilidad de las cuerdas vocales, el paciente no puede hablar, y al no poder hablar solamente va a emitir sonidos, ¿no? Y habría que ver si es inspiratorio o expiratorio. El sonido es un signo de que el paciente trata de hablar pero no puede en este tipo de casos. Hematomas laringeos, edema laringeo y laceraciones de la laringe. Aquí vean la coloración de la laringe, van a ver que no es similar al de aquí arriba. Aquí lo único que estamos viendo es petequias, que son lesiones hemorrágicas de vasos pequeños menor a 2 milímetros de diámetro, ¿no? Claro que son varias y dan la apariencia de que es más grande, pero